La Calleja del Colgado. En la actual calle de Venustiano Carranza, antes llamada de la Cadena, tuvo lugar un suceso que originó la presencia de un espectro, y con él esta leyenda. Nos encontramos en los años finales del siglo XVI. Los vecinos de la Nueva España, integrados por indios, mestizos, españoles y frailes peninsulares en su mayoría, vivían en permanente temor debido a la gran cantidad de crímenes que ocurrían a diario, al parecer ejecutados por el mismo sujeto. Por las noches, en cualquier momento, se escuchaban fuertes alaridos en la calle, que el asesino profería mientras escapaba. La población sabía que se acababa de cometer un crimen, y entonces ponían seguro a las puertas y ventanas de sus casas con fuertes trancas. Algunas personas lo llegaron a ver, corriendo, gritando y aún empuñando la daga. El ser terrible parecía volar entre las calles empedradas. Todos los que lo vieron o escucharon creyeron que era el demonio. Así, el fraile Sanabria, que en una de esas noches en compañía de un mestizo regresaba de dar una confesión, de lejos lo vieron, y enseguida escucharon una voz desesperada. «¡La ronda! ¡Venid! ¡Alguaciles! ¡Dios mío! ¡Venid!». Temerosos, se acercaron al lugar de donde provenía el llamado, y allí encontraron a un hombre, inclinado sobre otro, que yacía en el suelo, cubierto de sangre. «¡Dios mío! ¿Qué sucede?». «Mi hermano se muere, padre. Ha sido acuchillado por ese demonio. Confesadle por Dios». Fray Sanabria se inclinó hacia el herido, le tomó la cabeza entre sus manos, mas se dio cuenta de que agonizaba. «Lo siento, caballero. Solo puedo darle la extrema opción». «No es posible, padre. ¿Acaso va a morir? Callad y dejadme hacer». El fraile Sanabria, con la cruz y el rosario en mano, procedió al sacramento. Luego cerró los ojos del muerto y lo cubrió con su túnica. La ronda pasó en esos momentos, se acercó al cuerpo. El hermano del difunto se adelantó. «Mirad, mi hermano don Jimeno ha sido víctima de ese demonio». «¡Ira de Dios! Otro muerto acuchillado sin piedad. ¿Qué mano perversa es capaz de tal infamia?». «Lo vimos, señor capitán. Creo que es el mismo diablo». «Perdonad, padre, pero para mí, que es obra de un malvado». «Hombre o demonio, sois la justicia. Detenedle. ¿Qué más quisiera? Pero bien sabéis que ese tan luego ataca dentro de la ciudad como fuera de la plaza». En efecto, el criminal daba muerte a sus víctimas en cualquier rumbo de la capital, sin que se fijase patrón del tipo de personas. Lo mismo perecerían hombres que mujeres, pobres y ricos. Lo único común era la puñalada honda y certera que asestaba en el pecho, de manera que el atacado moría casi al instante. Despoblada, prácticamente la ciudad en esos entonces, no siempre se escuchaban los alaridos del asesino, ni los ayes del mórbido. Solo se encontraban los cadáveres, frescos aún, o en los inicios de la descomposición. Cuando esto ocurría, los pobladores daban por atribuir al crimen al demonio, pues la soledad de los parajes nocturnos propiciaban la fantasía. Otros, más incrédulos, lo negaban. Así, cuando se encontró el cadáver de don Pedro de Villegas en las afueras de la ciudad y se observó que el tipo de herida era más fino, producto de una espada u otra arma, y también que había varias heridas en su pecho, y no una, como se sabía, acostumbrada al demonio, un conocido del difunto señaló sus sospechas. Con seguridad, el crimen había sido ejecutado por el esposo de la mujer con quien don Pedro tenía amoríos prohibidos. Otro hombre, aunque aceptó el argumento, juró haber escuchado en ese lugar los alaridos usuales del asesino. La justicia, por su parte, solo cumplió con las diligencias de rutina que el caso requería, sin que hiciera ninguna investigación posterior. Pero los crímenes continuaron, por lo que el rey, don Luis de Velasco II, reunió a las autoridades civiles y eclesiásticas de la Nueva España para darles a conocer su mandato, mismo que decía: «Yo, el virrey don Luis de Velasco II, ordeno, en relación a los crímenes que agostan a la Nueva España, que si se trata de un ser demoníaco, se haga cargo del asunto el Santo Oficio, y si es de este mundo, la justicia, a fin de aplicarle al criminal el más horrible y cruel de los castigos. De modo pues que para un mismo fin, la justicia de Dios y del virrey trabajarán por separado».
Durante varias noches se pudo ver a los religiosos recorrer las calles con las cruces y utensilios necesarios para el exorcismo. Mientras tanto, el capitán y sus lanceros hacían lo propio. Pero en todas las ocasiones en que el asesino atacaba, los soldados y los religiosos llegaron tarde. Ya la víctima yacía moribunda, y el responsable había escapado. Ciertamente oyeron sus alaridos, pero se confundían sobre el lugar de procedencia de estos. Los religiosos también lo vieron correr, y aunque hicieron el esfuerzo de perseguirle, pronto desapareció de su vista. El asesino se escabullía con presteza, parecía ser hombre y demonio a la vez, un demonio que tenía, a decir de un fraile, un pie de cabra y el otro de gallo, o que era una bruja, como señalaban uno de los oidores, que formaban parte de la comitiva. Cansados y temerosos, los frailes oraban en la plenitud del sereno nocturno, para alejar el maleficio que asolaba a la ciudad virreinal. Después de un tiempo, la persecución cesó. Aun cuando el sentir general era aprensivo, las actividades de los pobladores se realizaban de manera acostumbrada, entre ellos el oidor mayor, don Álvaro de Perego y Zúñiga, que laboraba como siempre en su casa, en la calle de la Cadena. Una mañana, el sirviente del oidor entró en su despacho para comunicarle, sumamente nervioso: «Perdonad, señor amo mío, pero un hombre pregunta por vos. De decirle que me vea en la audiencia». «Le dije tal, señor, mas insiste. Dice que es asunto secretísimo, relativo al demonio criminal». «¿Qué? Hacedle pasar y dejarnos hablar con él». El oidor lo esperó de pie. Entró un hombre de aspecto modesto que se presentó. «Buenos días, vuestra señoría. Soy Lizardo de Ontunaño, natural de San Lucas, taunero de oficio. Me atrevo a molestarlo porque...» «Decid, ¿qué conocéis la identidad del asesino? ¿Del diabólico ser?» «Así es, señor oidor mayor. Le he seguido varias noches y le he visto atacar a sus indefensas víctimas». «¿Y después? Continuad». «Le he seguido y le he visto entrar a su casa». El oidor mayor se puso de pie resuelto. «No perdamos tiempo, vayamos a la audiencia. Ahí se os dirá fuerte recompensa por revelar la identidad del criminal». El oidor se hallaba alborozado. En su mente pronto se formó la idea sobre las ventajas que obtendría por intervenir en asuntos tan álgidos. Pero el hombre se quedó callado, sin moverse, a lo que el oidor le demandó: «¿Pero qué os pasa? ¿Por qué os detenéis?» «Perdonad, señor oidor, pero no busco recompensas por revelar el nombre del criminal, sino por callarlo». «¿Qué decís? No os entiendo. ¿Pagar por calláis? Si lo que precisamos es saber el nombre del asesino». Con la cabeza baja, que escondía sus torvos ojos, el hombre les dijo: «Señor oidor, es que el asesino es vuestro hermanastro, don Gaspar de Aceves». «No es posible. Mi hermano está enfermo, pero criminal no es». «Averiguadlo, vuestra señoría». El oidor dejó al hombre en el despacho, caminó hasta la habitación de su hermanastro, abrió la puerta, y grande fue su estupor cuando revisó el lecho de éste. Encima de las mantas sucias y revueltas se hallaba una capa, cuyo esbozo tenía manchas de sangre, y sobre éste yacía un puñal, con el filo cubierto con abundante sangre reseca. «Es la sangre de sus víctimas. ¡Dios mío!». Cuando regresó donde lo esperaba Lizardo, el oidor iba anonadado. Todavía dudó por el momento. Le costaba creerlo, pero ya estaban las pruebas. Además, se ve que su hermano no estaba bien de sus facultades mentales. El taunero esperó un momento a que se repusiera. Entonces le dijo: «Os habéis convencido, ¿verdad? Fijé vuestra merced la cantidad de oros que ha de darme, que yo me daré por bien pagado». «Idos ahora, señor Lizardo. Ya os avisaré mañana». El oidor abandonó su trabajo ese día, torturado por el descubrimiento, por el conflicto entre sus deberes y sus sentimientos. Tomaba su decisión. Al día siguiente entregó una cantidad a Lizardo de Ontunaño, quien le aseguró su silencio. Por otra parte, encerró a su hermano. Sin embargo, el hombre no se conformó. A la primera extorsión continuaron otras. El oidor mayor había desmejorado.
le pesaban los alcances de la enfermedad de su hermano, y empezaba a irritarle cada vez más la presencia del extorsionador. Al fin, una mañana, mandó detenerle. Lo culpaba de ser el autor de los crímenes en serie. Lizardo d'Otuñano, dicen los documentos del Santo Oficio, proclamó su inocencia, pero fue en vano. El juicio se acercaba. Él sabía que podía ser condenado, consciente de la influencia del oidor y de las arbitrariedades de la Inquisición, conocida por todos los habitantes. Pidió hablar con el oidor mayor, pero al tiempo que lo comunicó el carcelero, detrás apareció el oidor para interrogarlo. En la celda, Lizardo quiso chantajear al funcionario, con la amenaza de delatar a su hermano si sostenía su acusación, pero el oidor no cedió. Entonces tomaron un acuerdo. El oidor le propuso que declarara conocer al asesino, haberlo visto, que no saber su nombre ni el lugar de su morada. A cambio de ello, juró dejarlo ir. Por su parte, Lizardo juró guardar el secreto. Se llevó a cabo el juicio, con el oidor mayor al frente del jurado. Este le preguntó: ¿confesáis que habéis visto morir a las víctimas, correr la sangre y saber su identidad? Sí, confieso. El oidor se levantó de su asiento para señalarlo. Miembros de este santo tribunal, no hay duda alguna. Aquí tenéis al diabólico asesino. Sometedle a tortura, en tanto se decide la forma de matarle. El verdugo lo tomó por los hombros. Violento, lo condujo a la cámara de castigos. Ahí fue sometido al suplicio del potro. Un verdugo daba vueltas a una barra, colocada en el extremo derecho del cilindro de madera, que a la cabecera del hombre, y envuelto en cuerdas, jalaba de sus brazos sujetados. Mientras tanto, un fraile lo interrogó sobre las razones de sus asesinatos. Lizardo negó todo, y antes de las fracturas de sus miembros dijo: «Soltadme, el criminal es el hermano del oidor mayor, don Gaspar de Aceves». Pronto, el fraile acudió con el oidor mayor para comunicarle lo dicho por el reo. Este no dio importancia al hecho, adujo una venganza en su contra y ordenó mayor tortura hasta lograr su muerte, preocupado en el fondo de que siguiera hablando. Pero el fraile se le ocurrió una siniestra idea: castigarle por sus crímenes y por difamación al oidor. Intrigado, éste quiso saber de qué manera sería tal castigo, a lo que el fraile respondió: «Vivid en la calle de la Cadena, que sea castigado de la cadena superior que está frente a vuestra casa». El día de la ejecución, la gente se agolpaba en las aceras, furiosa arremetía en contra del reo, que en esos momentos pasaba, en medio de la procesión de guardias y religiosos. Una vez que llegaron al lugar, la sentencia fue leída por el pregonero. Colgaron la cadena a su cuello, y entonces el fraile se acercó al hombre, ya aniquilado por las torturas. En tono piadoso le explicó: «Confesad vuestros crímenes, para que vuestra alma pueda llegar al cielo. Soy sacerdote, decidle a ese Dios que invocáis que me permita volver a este mundo a demostrar mi inocencia». «No puedo pedir tal cosa. Lo haré yo, si llego a vislumbrar el cielo. Y os juro por Dios que vos también sabréis de mi inocencia». A lo lejos, ya letargado, escuchó la orden de su muerte. Su cuerpo quedó pendido de una de las cadenas superiores de la casa frontal a la del oidor mayor, donde quedó 3 días, expuesto al mórbido público. Al cuarto día, el cadáver fue bajado. Por su parte, el oidor don Álvaro de Perado mandó poner gruesas rejas en la habitación de su medio hermano, en el mismo día de la ejecución. Quería asegurarse de evitar sus crímenes, pero a la vez también era una forma de castigo hacia el verdadero criminal, porque el remordimiento lo atormentaba. Esa noche, en que la pestilencia del cadáver todavía impregnaba la calle, un impulso irracional lo hizo salir. Adelantó unos pasos a la casa de enfrente, y al elevar la cabeza, vio entre las luces de la luna llena la sombra del ahorcado.
Pensó que era una alucinación, una visión de su conciencia, pero de día y de noche, durante semanas y meses, la silueta siguió apareciendo en el mismo lugar. Ya no quería salir de su casa, pero algo lo impulsaba siempre. Entonces, evitaba mirar hacia la cadena, mas una fuerza ultraterrena lo hacía voltear la cabeza y elevar la vista. Poco tiempo después, encerrado en su alcoba, ya enfermo, sintió la misma fuerza magnética que provenía de los muros de su habitación. En ellos se dibujó la sombra. El oidor, atado por el miedo, empezó a rezar, pero la silueta seguía ahí. Entonces cobró valor. «Marchaos de aquí, sombra ominosa. Comprended, tenía que salvarlo». Transcurrieron 7 meses del suceso. Los crímenes cesaron y la confianza volvió entre los habitantes de la capital. Pero una noche se escuchó el temible alarido y con él el descubrimiento de una nueva víctima. El oidor tuvo la seguridad de que su hermano no era el autor, pues encerrado estaba, y se hallaba dormido la noche del asesinato. 2 días después, un hombre que caminaba por la calle, ya avanzada la noche, fue atajado por su siniestra figura, que al instante levantó el brazo, con un puñal en mano, dispuesto a matarle. Pero entonces, el asesino sintió una presencia atrás y se detuvo. Al volver el rostro, se topó con un espectro, un esqueleto que lo levantó con enorme fuerza y sin darle tiempo a nada, rodeó su garganta y apretó hasta verlo morir. El hombre, que se había salvado del asesino, se alejó del lugar, tembloroso ante la visión de lo ocurrido. Horas más tarde, casi al alba, la ronda de alabarderos descubrió el cuadro. En el suelo yacía un cadáver, y junto a él, un esqueleto le rodeaba el cuello con sus manos descarnadas. Uno de ellos identificó al cadáver como el hermano del oidor mayor, pero no se supo explicar la presencia del esqueleto y su identidad. Solo se notó la cadena que colgaba en su cuello sin piel. Se llamó al Santo Oficio, quien exorcizó el lugar. Mientras tanto, las autoridades trataban de explicarse el hecho insólito. Al parecer, el esqueleto asesinó a don Gaspar Aceves, pero esto no tenía sentido. Al fin, tuvieron la respuesta. Un hombre, que venía apoyado de su esposa, llamó a las puertas de las autoridades religiosas para dar su testimonio sobre el atentado sufrido la noche anterior y sobre el espectro que lo salvó. Una vez interrogado, quedó claro que el asesino era el hermanastro del oidor. En cuanto al esqueleto, el testigo dijo haber escuchado acaso, como parte de su alucinación, que éste dijo a don Gaspar cuando lo estrangulaba: «¿No me conocéis? Soy Lizardo de Otunaño, que viene a demostrar su inocencia». Los ahí presentes disimularon su risa, pero el fraile, confesor de Lizardo, a la hora de su muerte, contestó muy serio: «Es verdad lo que dice este hombre. Se trata del mismo cristiano a quien dimos muerte, acusado por el oidor mayor. No cabe duda. Yo mismo vi la cadena en su cuello al hacer el exorcismo, pero no creí». Uno de los oidores comunicó: «Pediré instrucciones al virrey. Entre tanto, detendremos al oidor mayor». El fraile contestó: «Demasiado tarde, vuestra señoría. El oidor mayor se ahorcó». Al día siguiente, el esqueleto fue enterrado en el cementerio. Por mucho tiempo, la calle de la cadena fue denominada como calle del colgado, quizá debido a la ejecución de Lizardo de Otunaño o al suicidio del oidor mayor. La leyenda empezó con la muerte de ambos, pero por mucho tiempo, aseguran las personas que los vieron, se mecían las sombras del ahorcado bajo las cadenas que se extendían de un extremo al otro del muro. Gracias por escuchar este relato de terror colonial. No olviden compartir y darle like al video. La próxima semana una nueva historia de cuentos coloniales de terror.